Bienvenido al tercer video acerca de la fe bíblica, sus tiempos y su consumación. Hemos revisado en los videos anteriores lo que realmente significa la palabra fe. Recuerden que ha sido transliterada del latín al español y es representado por el término fides, del cual sale fidelidad, fidedigno, todo aquello que invita a la confianza. Y esta palabra fue adoptada cuando se llevó la palabra pisti del griego al latín, de igual forma que el término emuná del hebreo. Y aunque la palabra fides invita a una confianza sin necesidad de creer en Dios, no obstante ese término pisti que podemos encontrar en Hebreos 11 es muy particular, porque inclusive dice en el verso 6 que sin ese pistis o sin esa fe no se puede agradar a Dios. También hemos revisado que según Efesios capítulo 4 verso 5, la fe es una sola, y si no va acompañada de obras de obediencia, es una fe muerta, según nos dijo Santiago en el capítulo 2 a partir del verso 19. Debido al hecho de esta transliteración de la palabra fe al español, y basado en estas premisas de que debe ser una fe que agrade a Dios, debemos investigar con detalle sus características, ya que también podemos encontrar la advertencia de la apostasía de la fe, es decir, una distorsión de la fe que nos impide justamente alcanzar ese agrado que necesitamos ante Dios. Entendiendo que ese emuná, ese pistis o esa fe bíblica es una sola, el apóstol Pedro nos dijo en su primera carta, capítulo 1, verso 9, que el fin de la fe es la salvación o la liberación del alma. Pudimos ver en el video número 2 que este término telo indica justamente ese punto al que se apunta como límite, es decir, la meta a la que se quiere llegar. También pudimos notar que este término telos está acompañado del término pistis, que es justamente la que define la credibilidad, la convicción y que está inclinado para hablar de la confianza en Cristo para salvación. Este es el término que ha sido traducido como fe. Este pistis está acompañado del término sotería, que indica rescate, seguridad o salvación o libertad. Ya estamos viendo un principio fundamental de la fe. Su finalidad es salvar o liberar el alma. De allí proviene este término suche, siche, o como se dice en nuestro español, psique o psique, y de donde han surgido palabras como psicología y psiquiatría, para indicar ese estudio o tratado del alma, aunque sea entendido como mente. Teniendo claro este principio de la fe, debemos comprender que la fe bíblica nos debe llevar justamente a la salvación del alma. Cualquier otra meta que usted aplique posiblemente está usando un concepto de manera errada. De esta manera podemos entender que la firmeza que necesitamos nos debe llevar a salvación. Pudimos notar la historia del rico y Lázaro en Lucas 16, 19 en adelante, y aunque el rico alcanzó muchos bienes materiales, no pudo alcanzar ese lugar de consuelo al cual pudo ir el mendigo llamado Lázaro, quien terminó en el seno de Abraham. Esto nos invita a pensar que quien estaba realmente viviendo en la fe era el mendigo. Sin embargo, a pesar de ser un hombre de fe, terminó teniendo escasez en este plano terrenal. Muchos que alegan que la fe les sirve para alcanzar cualquier cosa, inclusive las materiales, estarían teniendo un tropiezo con esta verdad. Los hombres de fe que podemos leer en Hebreos capítulo 11 terminarían inclusive muriendo por mantenerse firmes en esa fe. Dice que fueron aserrados, que fueron apedreados, que fueron traspasados a filo de espadas, anduvieron errantes por el desierto, viviendo en cavernas, y nos cuenta el verso 39 que aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y es allí donde debe ir el enfoque de nuestra mirada. ¿Qué era lo que realmente le habían prometido? Porque por lo visto, esa promesa era tan importante que los mantuvo fieles, ya que justamente esa fe o esa fidelidad está anclada en base a una promesa que se le había hecho a estos hombres. Y ya en el capítulo 12, verso 1 y 2, le invita a los hermanos de ese momento de escrita la carta
que ellos también debían aprender de esa nube de testigos que tenían alrededor y que debían correr con paciencia esa carrera que tenían por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y según la misma carta, en el capítulo 10, verso 36 en adelante, les está invitando el escritor a tener paciencia para obtener esa promesa, porque aún un poquito y el que habría de venir vendría, lo que nos hace ver que ese final prometido estaba todavía hacia el futuro, pero no tan lejano de ellos. El mundo religioso, por tristeza, necesita vender una especie de fe basada en positivismo e inclusive en prosperidades. Y muchos, a pesar de no leer la Biblia, asumen que son hombres de fe. Estos videos están hechos para que usted pueda salir de ese sesgo y para que pueda brindarle un poquito más de importancia a esta fe bíblica. No solo para que viva en ella, sino también para que la anuncie de manera correcta. No estamos invitando a ser parte de ninguna denominación. Estos videos tienen por única finalidad que usted pueda escudriñar la Biblia, se pueda hacer preguntas y pueda mejorar su relación con el Señor. Sin embargo, les estoy invitando a que lo revisen con mucha cautela y si desea están abiertos los comentarios para que se dirija de manera respetuosa y pueda transformar este video en un intercambio, no en una guerra. Sí le solicito en el nombre del Señor que funde bien su planteamiento. No se trata de decir eso no es así, se trata de demostrar por qué no es así. Tiene la Biblia en la mano, úsela también de manera correcta. Para poder seguir entendiendo este término fe y poderlo conceptualizar de una manera menos errada, necesitamos revisar lo que nos dice Romanos 10 en el verso 17. Allí asegura que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Observe que nos dice muy bien cuál es el sentido que debemos ejercitar, el oído. Y debemos contrastar esta cita con lo que nos cuenta 2 Corintios 5:7, donde asegura que por fe andamos, no por vista. Las tarimas de muchos mundos religiosos se han llenado de efectos milagrosos, de poder captar en ellas el poder que se manifiesta, tratando justamente de atrapar a los ojos para que lleguen al Señor. Pero no es lo que la Biblia nos está contando. Si usted decide tener una fe visual, estaría alejándose de la fe que entra por el oír y estaría distanciándose de esta palabra de Dios que promueve justamente la fe en nuestras almas. Por lo tanto, les invito a entender que no es por el ojo, es por el oído que se adquiere esa fe. Y según este texto, lo que debe ser oído es la palabra de Dios. Cuando queremos definir a qué se refiere la palabra de Dios, normalmente nos llega al pensamiento una Biblia. Es muy común decir que la Biblia es la palabra de Dios. Pero si realmente fueran sinónimos, entonces pudiéramos decir que la fe viene por el oír y el oír por la Biblia. ¿Cree usted que a eso se estaba refiriendo? Asumiendo que aparentemente la Biblia es la palabra de Dios que nos está contando Romanos 10:17, entonces pudiéramos hacernos algunas preguntas. ¿Debemos oír toda la Biblia para poder tener fe? Porque si la fe viene por el oír la palabra, y la palabra aparentemente es la Biblia, entonces deberíamos oír toda la Biblia para poder adquirir fe. Sabemos que el que escribe los primeros 5 libros es Moisés, lo que nos hace saber que antes de Moisés no existen registros escritos. Y eso nos llevaría ya a preguntarnos, si aparentemente la Biblia es la palabra de Dios, ¿no había fe en tiempos antes de Moisés cuando no existía Biblia? Otra pregunta que me llega a la mente sería, ¿cómo entonces predicamos la fe? ¿Acaso cuando estamos evangelizando a una persona debemos leerle toda la Biblia para que se active la fe en sus oídos? ¿Cómo se mediría la fe en esos tiempos en que la Biblia no estaba totalmente completo sus libros? Ellos se fueron escribiendo en distintos tiempos. Cuando Cristo llega, solamente existían los 39 libros del Antiguo Testamento. Y aún estando presente el Señor, no existía ninguna carta del Nuevo Testamento. Ellas se fueron escribiendo en ese primer siglo y fueron recopiladas como canon a finales del siglo IV.
¿Cómo vivían la fe esos primeros creyentes que no tenían la Biblia recopilada? Podemos ver que hombres del pasado, antes de escribir Moisés el primer libro, ya estaban atentos a esa palabra de Dios que produce la fe. Podemos nombrar nuevamente Hebreos 11, donde menciona la fe de Abel, de Noé, de Abraham, de Sara, y todos ellos existieron antes de conocerse algún texto bíblico. Y en Juan capítulo 8 nos cuenta una historia del Señor donde asegura en el verso 51 que el que guarda su palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Esto tiene sentido porque si Cristo está hablando de guardar su palabra y los judíos están viendo un hombre que no tiene más de 33 años, entonces la pregunta es correcta. Si nunca ve muerte el que guarda tu palabra, ¿qué pasaría entonces con Abraham, que aparentemente no te conoció? Y si seguimos leyendo el texto, el Señor dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y con este texto estaría mostrándonos que Cristo ya existía antes de ser encarnado en el cuerpo de María. Por supuesto, no le vamos a conseguir ni con el nombre Jesús ni con el nombre Cristo. Pero algo sí nos dijo Filipenses capítulo 2 a partir del verso 5, que Cristo existía en la forma de Dios y que se despojó tomando forma de siervo. Lo cierto hasta ahora es que ya esa palabra podía ser guardada aún por Abraham, y también nos dice acá que por los profetas. Y esto sucedió antes de llegar a existir lo que le llamamos la Biblia. Por eso no podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, y vamos a seguir observando por qué. En el griego ese término Biblia realmente viene de biblión, que puede indicar libro, carta, pergamino, rollo. De este término surgen palabras como biblioteca, para decir que allí hay libros. Pero no es una palabra en español, sino una palabra griega que ha sido transliterada al español. Y esta particularidad de nuestro idioma, que combina palabras transliteradas, hace que combinemos castellano con palabras de idiomas extranjeros. Y así es como decimos hoy: la Biblia es palabra de Dios. Pero ¿qué pasaría si cambiamos el término Biblia por lo que realmente significa en nuestro español? Así tendríamos dos opciones. Una sería libros y otra sería libros, porque también es un término plural. Entendemos que dentro de la llamada Biblia encontramos 66 libros como mínimo, lo que hace que realmente sea una colección de libros dentro de un libro. Ante esta circunstancia diríamos lo siguiente: si cambiamos Biblia por libro, ya no podemos utilizar este artículo en forma femenina, sino que tenemos que cambiarlo a un artículo masculino. De esta manera diría: el libro es palabra de Dios. No puedo decir la libro, mientras que acá arriba tomamos Biblia como un término femenino y le colocamos este artículo en femenino. Si transformamos en plural el término Biblia, ahora diría: los libros son palabras de Dios. ¿Pero cuáles libros? Nos falta más caracterización. Y es por eso que muchas portadas dicen la Santa Biblia, para definirse a los santos libros o al santo libro. Recuerden que entre más adjetivos calificativos se coloquen, más claro se va entendiendo el sujeto del cual se está hablando. Ahora bien, aunque la Biblia es palabra de Dios, no obstante no podemos decir que es la palabra de Dios. Cuando utilizamos es palabra, estamos hablando de un todo o de un conjunto. Pero cuando utilizamos este artículo la, estamos individualizando una palabra específica. Así pudiéramos decir que aunque la Biblia contiene palabras de Dios, no obstante dentro de ella hay una palabra muy singular que es la que el oído debe activar.
Esto lo va a ir entendiendo a manera que avancemos, ya que tenemos claro que Romanos está invitando a oír la palabra de Dios, y esa palabra debe existir antes inclusive de ser escrita la Biblia. Y no es que debamos escucharla toda, sino que debemos conseguir a qué palabra específica está haciendo referencia. En Juan 12, verso 47 al 48, podemos encontrar algo que nos va a aclarar un poco más lo que estamos diciendo. Allí el Señor dijo: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Luego dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Observemos que estos textos nos menciona primeramente el término palabra en plural y luego hace un cambio para mencionar una palabra muy singular. En el griego también vamos a encontrar esta diferencia. Al definir el término palabras, vamos a encontrar que lo define como rematá. Por supuesto, transliterándolo al español, porque no estoy diciendo que así tal vez se pronuncie, pero sí podemos trasladar cada letra de esa palabra para pronunciarlo en nuestro propio español. Sin embargo, para definir en singular el término palabra o la palabra, como vemos acá, utiliza el término logos, y no es lo mismo este rematar a este logos. Este segundo término logos asegura que juzgará en el día postrero. Qué interesante es ver que no es el Señor el que juzga, es la palabra la que juzga. Y si es así, por eso es necesario activar la fe oyendo esa palabra que va a emitir ese juicio. Este término juzgar es representado en el griego por krino, o krinei como dice acá, y está haciendo justamente referencia a una condena o a un castigo. Viéndolo desde este particular, se nos hace muy necesario definir a qué logos específicos se estaba refiriendo el Señor. Desde esta perspectiva pudiéramos decir que la Biblia está llena de palabras de Dios, pero dentro de ella hay una palabra específica que inclusive ya existe antes de que escriban la Biblia y que según el texto sería la responsable de ese juicio en el día postrero. Vean lo delicado del asunto. ¿Qué pasaría si distorsiono la palabra que juzga? ¿Qué pasaría si escucho o enseño una palabra diferente a esta que emite el juicio? Así tenemos que en el idioma griego el término palabra se describe básicamente de dos maneras. Una de ellas es este rema, que algunos conocen con una H intercalada, y que según el Strong nos dice que indica una declaración que puede ser individual o puede ser colectiva. Por implicación puede estar refiriéndose a un tema o a una narración, y según este texto no es algo absoluto. Es necesario que aprendamos un poquito sobre estas cosas. No es que dominemos griego. Gracias a Dios existen diccionarios y existen formas de aprender términos simples. Alguien dijo que el uso del diccionario griego indicaba que no se sabe griego. Pues qué bien que lo haya dicho. Sin embargo, qué bueno también es saber que nos han colocado sobre la mesa estos medios para ser usados y para poder entender mucho mejor lo que pronunciamos. También existe una segunda manera de definir este término palabra y es usando logos, que según el Strong también es algo dicho, también define un tema. Pero observen que agrega algo más, la expresión divina, es decir, el Cristo, porque justamente logos es el término con el que describen a Cristo en Juan 1:1. Ya tenemos un poco más claro cómo vamos a encontrar el término palabras en el griego, pero como dice que es palabra de Dios, también debemos descubrir cómo se escribe Dios en griego. Hay dos términos básicos, uno es theon, así sería en el español, y el otro es theos, y así lo veríamos. Como estos son términos griegos, algunos se han llenado de paradigmas diciendo que si se pronuncia así, estaría haciendo alusión a Zeus, el dios griego. Pero esto es una cuestión de idiomas e inclusive de signos lingüísticos que debemos entender. Dios es mucho más que letras,
pero debemos comprenderlo en el idioma de cada uno, porque el mismo Señor les dijo en profecías que abriría este entendimiento a nuevas lenguas. Ya no se iba a inclinar solo al idioma hebreo, sino que ahora en el nuevo pacto lo iba a extender a muchos idiomas más. Él mismo inventó los idiomas en aquella torre de Babel de Génesis capítulo 11. Por lo tanto, es el que mejor conoce los idiomas. De teos se forman muchas palabras como teología, teólogo, ateísmo, teísmo, y son términos importantes en cualquiera que quiere hablar de la fe. Vamos a observar una cita donde aparecen ambos términos, y ya la dijimos por lo menos verbalmente. Juan 1:1. En este texto nos asegura que en ese principio del griego arché, era o estaba siendo esa palabra o logos, y ese logos estaba frente o junto a Dios. Aquí tenemos el primer término deo, y Dios, segundo término, era la palabra, o estaba siendo la palabra, o estaba siendo ese logos. Dos términos para definir Dios. Cuando no conocemos este texto, podemos asumir que la versión del Nuevo Mundo pareciera tener razón, porque este mismo término Deos aparece en 2 Corintios 4:4 para definir al Dios de este siglo con D minúscula. Y por eso que ellos en su versión fabricado a mediados del siglo XX colocaron la primera con D mayúscula para referirse al Padre Todopoderoso y el segundo lo colocan con D minúscula para referirse al Logos. Todas las demás versiones colocan ambas con D mayúscula. Espero en algún momento Dios me autorice a demostrar por qué hay que usarlo acá con D mayúscula. Pero por ahora es necesario que comprenda que hay básicamente dos formas para definir esta palabra Dios, que no es un nombre, es más un título, porque hemos visto que también lo usa para definir al Dios de este siglo con D minúscula. Su equivalente en el hebreo sería Elohim, y que en algunas citas del Antiguo Testamento también fue usado para referirse a ángeles e inclusive a jueces. Fue usado aún para definir a dioses extranjeros. El apóstol Pablo inclusive se atreve a decir aquellos cuyo Dios es el vientre, y vuelve a usar este término Deos, o Teos con TH. Así tendríamos que cuando pensamos en la palabra de Dios, en el griego lo veríamos de esta manera. Por un lado el logos y por otro lado el teos o teón. Veamos algunas citas bíblicas. En 2 Corintios 2:17, el apóstol Pablo dice que no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios. Y cuando lo vemos en el griego, encontramos justamente este mismo término, logos y teón, que es el que estamos mostrando en esta cita. En Hechos 13:7, el procónsul Sergio Paulo llama a Bernabé y a Pablo porque deseaba oír la palabra de Dios. Y en el griego nuevamente podemos encontrar este logos acompañado de teón, tal cual ya lo hemos visto acá en esta imagen. Ahora bien, si Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, deberíamos también encontrar las mismas palabras griegas para definir palabra de Dios. En tal caso pudiera ser el logos acompañado con teón o un derivado de ese rema acompañado con ese mismo teón, que son las dos que ya hemos estudiado. No obstante, en el griego podemos ver la misma expresión de rematos, que proviene de la raíz rema. Sin embargo, no encontramos el teón o el teos acompañando a ese rema. Y debemos observarlo para poder estar claro a qué se está refiriendo. Este rematos, su raíz realmente es rema y puede indicar palabra, mensaje o declaración, como ya hemos visto. Pero este segundo término no es la palabra Dios la que está definiendo, sino, como podrá observar aquí, está haciendo referencia al Cristo. Esta X en el griego es una che en nuestro español, pero también algunos lo colocan como una J. Y entendemos que el término griego Cristo es la representación del término hebreo Mesías, y ambos indican a ese ungido del Señor.
Por lo tanto, aquí debe aparecer el término ungido o Cristo. Y así tendríamos que la fe viene por el oír las declaraciones del Cristo y no precisamente de la palabra de Dios. Aunque a medida que avancemos en este video vamos a descubrir que están interrelacionadas. Podemos asumir entonces que así debería aparecer. Así que la fe es por el oír y el oír por el mensaje del Cristo. Otra manera de decirlo sería, así que la fe es por el oír y el oír por las declaraciones del Cristo. Si Cristo es el autor de la fe, entonces en Él donde debemos encontrar esa fe. Y Él muy bien nos dijo que el que oye sus palabras, que recuerden que estaba haciendo referencia al rema, pero no las guarda, Él no le juzga. La misma palabra, es decir, el logos, sería la que le juzgaría en el día postrero. No podemos hablar de fe sacando a Cristo de la historia. Y como Él ya existía antes de la encarnación, siempre lo vamos a encontrar en todos los tiempos bíblicos, aún antes de escribirse los 5 primeros libros en tiempos de Moisés. Por eso en Juan 8, a partir del 51, el Señor aseguró que Abraham se gozó de que había de ver ese día del Cristo, pero también dice, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo lo vio si ya Abraham no estaba vivo físicamente cuando Cristo se hizo carne? Este hermoso misterio es necesario seguirlo investigando. Entendiendo entonces que está acompañado con el término Cristo o ungido, algunas versiones han colocado algo así. La Biblia textual, por ejemplo, dice, así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra del Mesías. La versión internacional dice lo siguiente, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La palabra de Dios para todos dice lo siguiente, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Y esta verdad inevitable de ese Cristo del griego hace que ya la versión del 2015 de la Reina Valera diga, por esto la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Ya adaptaron este término a la verdad que encontramos en ese griego. Pero ¿cuál era la declaración del Cristo? ¿Qué era lo que estaba anunciando? En Juan 17, verso 8 encontramos que Cristo le dice al Padre, porque las palabras que me diste les he dado. Lo que nos da a entender que Cristo no estaba hablando por su propia cuenta, estaba hablando justamente esas palabras de su Padre, es decir, Dios. Y sigue diciendo que ellos, es decir, sus discípulos, recibieron esas palabras, las cuales permitirían entender que verdaderamente Cristo había salido de Dios y los haría creer que Dios lo había enviado. Ya la fe empieza a cobrar forma con estos términos, porque nos está inclinando a entender realmente quién es el Cristo. Observen que nuevamente al definir el término palabras en plural, aparece un derivado de ese rema. Pero previamente en el verso 6 venía diciendo lo siguiente, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ya lo cambió a singular, y el hecho de llevarlo a ese singular lo va a definir ahora como logos. Así tenemos nuevamente que cuando habla en palabras en plural lo define el rema, pero luego la especifica de manera más individual para referirse al logos o palabra. Esto nos invitaría a entender que la Biblia está llena de mucho rema, pero dentro de ese rema hay un logos específico que debemos comprender para poder activar la fe en nuestro oír. Tenemos hasta este momento que las declaraciones del Cristo son palabras de Dios o remas de Dios, pero también podemos decir que Cristo vino a entregar la palabra de Dios o el logos de Dios. Y siendo así, Cristo pasaría a ser entonces un mensajero de Dios mismo. En Juan 6, verso 14, inclusive se le reconoce como el profeta que había de venir al mundo. Todos los profetas eran mensajeros de Dios. Y aunque hay muchos profetas,
Al decir él, está especificando a uno muy particular. Cristo no es un profeta, es el profeta, que es diferente. Qué hermoso y a la vez delicado es poder usar bien estos artículos. Se le reconoció como el profeta porque en Deuteronomio 18, a partir del verso 15, fue justamente la promesa que se le hizo a Moisés cuando Dios le dijo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahvé tu Dios, a él oiréis. Después le dice en el verso 18: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, en la boca de ese profeta, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y observen bien: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo les pediré cuenta. Esto hace que Cristo esté entregando una declaración muy contundente, como nos está diciendo Romanos 10:17. Hebreos, en el capítulo 1, verso 1 y 2, afirmó que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en plural. Pero en estos postreros días, o en estos últimos días como se conoce en el griego, nos ha hablado por el Hijo. Cristo traía declaraciones específicas de Dios, pero también una palabra muy particular que Dios desde siempre estaba anunciando. Esto hace que nuevamente debamos encontrar en Juan 1:1 la definición del Cristo como ese verbo o como ese logos de Dios, lo que hace que nuestro Señor sea definido como la voz misma de Dios presente entre los hombres, el profeta que había de venir y que traería las palabras de Dios. En Juan 8, verso 51, podemos nuevamente leer que hace referencia a esa palabra en singular y que nuevamente es definida como logos. Pero en este verso asegura que quien guarda esa palabra nunca verá muerte, del griego thanatos, lo que nos está dando a entender que esta palabra otorga la vida eterna que estaba siendo esperada. Por eso que en Hechos capítulo 13, verso 46, el apóstol Pablo junto a Bernabé se dirige a los judíos que estaban haciendo oposición y les dice: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Observemos bien que todos aquellos que estaban desechando la palabra era porque no eran dignos para esa vida eterna, porque justamente esa palabra o logo es la que otorga esa eternidad. Después de Pablo haberle dicho esto a los judíos, ahora en el verso 48 nos muestra que se dirige a los gentiles, y estos gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Otra forma de responder ante este oír de la palabra: regocijarse y glorificarla. Esa palabra eterna sigue existiendo en nuestros tiempos, y estas dos maneras de reaccionar ante ella también siguen siendo vigentes. Algunos la desechan y otros se regocijan y la glorifican. Y solamente este segundo grupo es el que se ordena para vida eterna, según nos está contando este verso. Es imposible no ver el valor de esta palabra llamada logos, y por eso Cristo, dentro de sus características, también es llamado el Logo de Dios, porque era Él el que venía a traer esta vida eterna. Como ya hemos visto en 1 de Pedro capítulo 1, verso 9, asegura que el fin de la fe es la salvación o liberación del alma. Si la fe produce salvación y la palabra produce eternidad, de alguna manera tienen que estar interrelacionadas. Y podemos encontrar una cita muy contundente en Santiago 1, verso 21, donde este siervo le invita a los oyentes a desechar toda inmundicia y a la vez malicia, para que pudieran recibir con mansedumbre la palabra implantada, que justamente sigue haciendo referencia al logos del que venimos hablando. Y observen lo que sigue diciendo: la cual puede salvar vuestras almas.
esta palabra activaría la salvación, que tiene que ver justamente con ese sozo del que hemos hablado, y que sigue siendo la misma raíz que acompaña esta cita de Primeras de Pedro capítulo 1 verso 9, donde nos ha afirmado que esa salvación o esa libertad sería del alma. Por eso nuevamente Santiago dice que esa palabra puede salvar el alma y la vuelve a definir como ese siché o suché del que ya hemos hablado y que también posee la carta de Pedro. Desde esta perspectiva podemos decir que la fe se activa por el oír esas declaraciones del Cristo o esa palabra de Dios, y ambas, tanto la fe como la palabra, salvan o liberan al alma. Por eso se encuentran muy profundamente relacionadas. En Hechos capítulo 6, verso 7, podemos nuevamente encontrar este término palabra en singular y que nuevamente hace referencia al logo. En este verso dice que esa palabra estaba creciendo y a la par como crecía, también aumentaban los discípulos, los cuales estaban obedeciendo justamente a la fe. Cuando hablamos de obedecer, el término griego que lo representa se escribe hupakouo, lo cual estaría indicando un oyente subordinado a lo que está oyendo, alguien que está escuchando con atención esa palabra. Por implicación estaría prestando atención y de alguna manera le estaría otorgando autoridad a esa palabra escuchada. Observen que esta obediencia la relaciona otra vez con el oído. Por eso Esteban les decía a aquellos que estaban haciendo resistencia a lo que él estaba hablando, como nos lo cuenta Hechos capítulo 7 del 51 en adelante, Esteban les dice, incircuncisos de corazón y de oído. Y nuevamente vuelve a mencionar este sentido como parte importante en el momento de aceptar la fe. Tenemos entonces que esta palabra griega estaría representando a esta subordinación llamado en griego hupakouo. Y observemos que obedecían a la fe, donde nuevamente encontramos el pisti, que indica confianza y firmeza. En este único verso podemos ver cómo se relacionan todos los elementos en cuanto a obediencia. Los que estaban oyendo esa fe en obediencia, estaban oyendo esa palabra del Señor y eso estaba haciendo que los discípulos del Cristo se multiplicaran. Es justamente esa palabra la que debe ser predicada para aumentar los discípulos del Cristo. Y el mismo Señor dijo, mi palabra no pasará. Por lo tanto, la podemos seguir obedeciendo y anunciando en cualquier era humana. También es necesario conocer esta palabra para tener mucho cuidado con el engaño, ya que podemos encontrar en 2 de Corintios 2:17 que muchos estaban falsificando la palabra de Dios. Nuevamente encontramos este logo acompañado de teón, y para definir falsificando, se utiliza un término griego que indica vendiendo como mercachifle, algo así como buhonero, y en el griego aparece kapeleuo, que indica adulterar o falsificar. Por eso es importante conocer esta palabra divina, porque hay muchos falsificadores de ella, y vemos que estaban presentes ya en el primer siglo. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 2, hace referencia también a muchos que estaban adulterando la palabra de Dios. Nuevamente podemos encontrar este logo acompañado por teón. Y para adulterar, en el griego se define como alguien que maneja engañosamente. Esta palabra proviene del griego doloo y que indica entrampar, es decir, adulterar. Estamos viendo que hay falsificadores de la palabra y ahora los relaciona con adulterarla. Por esta razón, la advertencia en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1, el Espíritu Santo les estaba advirtiendo a esos hermanos del primer siglo que en esos últimos tiempos algunos apostatarían de la fe. Y para definir este término apostatar la fe, se utiliza el término afistemi o apistemi, y que hemos visto que tiene que ver con desertar o desistir, apartarse o apostatar esa fe. Y noten bien
que al alejarse de la fe terminarían escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por supuesto, enseñanzas que están promoviendo hombres, pero que definitivamente estaban manipuladas por las mismas tinieblas. De alguna manera esto no ha dejado de ser. Hoy sigue habiendo apostasía de la fe, y por eso es que nunca lograremos la unidad, porque no precisamente en todos los lugares donde se habla del Cristo se encuentra presente el Cristo. Debemos tener mucho cuidado con esa fe apostatada y que hemos visto que en el griego se escribe pistis, para indicar confianza. Y aunque entendemos que ese logo es muy importante, no obstante hemos visto que se presenta de manera singular. Aunque toda la Biblia es el rema de Dios, no podemos decir lo mismo con respecto al logos, porque el logo es una palabra específica que existía antes de existir la Biblia. Ya nos quedará para el siguiente video poder descubrir cuál es esa palabra de Dios que activa la fe. Y les invito no solamente a hacer una introspección para ver si conoce este término. Puede que después de este video sienta que nunca lo había escuchado, pero espero le produzca la necesidad de ir a investigarlo antes que podamos colocar el siguiente video. No me queda más que seguirlos invitando a escudriñar de manera diligente. No olviden que la nobleza de los hermanos de Bereas nos dejó un buen ejemplo de qué significa investigar. No espero del todo que me crea. Créale a las citas que acaba de ver. Esta autoridad escrita seguirá existiendo por muchos siglos más, y nosotros solamente debemos hacer muy buen uso de ella. De mi parte quisiera que nadie fuera tan superficial o trivial en estas investigaciones bíblicas. Estamos hablando de salvación, y eso requiere más diligencia de nuestra parte. El Espíritu Santo siempre va a estar allí para todo aquel noble que quiere indagar. Nosotros nada más somos instrumentos. Cristo Jesús, sentado al lado del Padre Eterno, nos siga guardando en su infinita misericordia.